Capítulo 84 de Shumatsu. La derrota del orgulloso rey espartano ponía contra las cuerdas a Brunhilde y su deseo de salvar a la humanidad, ya que con este resultado estaban a solo 2 derrotas de perder el Ragnarok. Esta misma al borde del colapso al no saber a quién elegir entre todas las opciones. ¿Acaso sería el momento de sacar al monje loco o al comodín de la humanidad para asegurar la victoria y de esa manera conseguir el empate? ¿Quizás al letal francotirador Sin Mohaya o al semidios japonés Sakata no Kintoki? O quizás... ¡Iré yo! Yo soy alguien que no perderá contra nadie. El líder de la primera división del Shinsengumi, Okita Soji. A sus órdenes. Siendo el humano finalmente elegido el niño demonio, Okita Souji, siendo una decisión que condenaría la ronda al menos por parte del fandom latino, que por alguna razón piensa que asiático igual malo. Pero, ¿quién será el oponente de este humano? Eso decidiéndose entre los dioses, el cual aparentemente sería el dios egipcio Anubis hasta que apareció él. Esperen un poco, el siguiente seré yo. Interrumpiendo todo, quitándole el puesto al furro, Zeus le pregunta el porqué de su entusiasmo, a lo que él responde: El siguiente peleador es el destajomanos más fuerte. ¿Has oído hablar de Okita Souji? El oponente es el destajador de humanos más fuerte de la humanidad. En ese caso, y entonces... Soy el destajador de dioses, más fuerte de los cielos. No me queda otro remedio que ir yo mismo. Quedando así definidos los luchadores de la 10ª ronda. Una ronda con bastantes críticas, la mayoría siendo injustificadas debido al hecho de que ambos luchadores eran japoneses, lo cual hizo arder a parte del fandom catalogándola como de las peores o derechamente la peor. Pero, ¿esto es así? Pues lo veremos a continuación. La coreografía. Este siendo de los mejores aspectos a mi parecer del combate, el cual destacó ampliamente por la brutalidad y técnicas exhibidas en este, en el cual no vimos acción directa hasta el capítulo 87, ya que el capítulo anterior fue usado para mostrarnos las entradas de los personajes y a Susanoo admirando la ciudad de Kioto, la cual había sido pedida por el mismo dios, ya que este era su lugar de ensueño, al ser donde Okita perfeccionó el arte de destajar humanos, siendo de esta manera el escenario perfecto para ambos, ya que por fin Okita tenía un rival con el cual podría saciar su corazón. Yendo de lleno al capítulo 87, donde iniciaron las acciones con la ofensiva de Okita, un capítulo que mostraría lo que sería el ritmo del combate, uno sumamente frenético donde las técnicas y habilidades de espadachín serían las que brillarían. Okita en esta parte del combate aprovechando de buena manera el escenario a su alrededor, usando los techos de la ciudad para hacer veloces y escurridizos ataques a su rival, el cual no podía estar más emocionado defendiéndose con su porro gigante. Aquí pasando algo que no habíamos visto en Shumatsu, siendo el hecho de que un luchador, en este caso Okita Souji, usara su ataque más poderoso al comienzo de la pelea, la estocada de 3 fases, esta rompiendo el porro de Susanoo, revelando la verdadera apariencia del arma del dios japonés, el cual con una postura neutral estaba a la espera de que el niño demonio le demostrara todo lo que tiene. El capítulo siguiente siendo menos potente a comparación del anterior, al estar más enfocado en el lore de los primordiales y teniendo más interacciones por parte de los miembros del Shinsengumi. De la pelea solo viendo unos cuantos espadazos, pero uno de estos finalmente tocando la piel del destajador de dioses, causándole un corte que lo hizo sangrar haciéndolo caer de rodillas, pero este emocionado buscando ser quien despierte la pasión en Okita Souji. Algo a comentar es que los capítulos 88 y 89 fueron capítulos bastante pobres en cuanto a pelea, ya que fue muy poco lo que se mostró a comparación del capítulo 87, aunque esto no es para nada malo, ya que estos sirvieron para enriquecer el lore de los primordiales y el plan de Odín, además de mostrar el increíble pasado de Susanoo, que es uno de los puntos más fuertes de todo el combate, además de esta tierna interacción de Apolo y Pitón. Pero avanzando al capítulo 90, es donde volvemos a ver esa acción y frenetismo de inicios de ronda con Susanoo tomando una postura típica, pero la cual era su especialidad. Susanoo con una poderosa aura envolviéndolo, mientras Okita confiado en esquivarla se lanza sin temor alguna a su rival. El niño demonio moviéndose de forma frenética, pero el mero hecho de ser apuntado por la mano de Susanoo hace imposible el ataque, mostrando este brutal panel de Susanoo siendo uno de los tantos con los que nos va a deleitar esta ronda, lanzando finalmente su espadazo, cortando el aire con su técnica secreta, la mano Magaeshi, destruyendo la ciudad de Kioto en el proceso, pero despertando al verdadero niño demonio. Este capítulo siendo antesala del verdadero frenetismo de esta ronda. Capítulo 91, en donde Okita Souji con su estado demonio se haría más fuerte, más veloz, volviendo a tomar la delantera. El combate haciéndose más y más frenético, con paneles cargados de dinamismo y con choques de espada que te hacen sentir la fuerza de estos mismos, y la presión que sienten los personajes, marcando el paso de los juegos de la primera parte del combate a una verdadera lucha con todo de cada uno de los luchadores, a la vez que nos deleitan con los hermosos paneles de Susanoo, y más de sus técnicas a mano Magaeshi. Okita abalanzándose sobre él, dañando su pie, pero dejando espacio para que Susanoo responda nuevamente con su mano Magaeshi, el destajador de humanos quedando al borde de la muerte pero levantándose, uniendo fuerzas con su
su demonio interno para luchar ambos con todo de sí como un verdadero samurái. Llegando a la parte final del combate, siendo por lejos la más intensa de todas, enfatizado en el aura que emanaba Okita Souji, donde este con su demonio, más la habilidad de su valquiria, atacaba más esquizofrénico que nunca, técnicas con nombres rimbombantes pero que no dejaban de ser movimientos con su espada a lo estúpido, dando varios ataques en seguidillas que abrumaban al dios, pero que este podía repeler con su inflaqueable defensa, arrojándose a Susano con su técnica vuelo del Milano negro, Okita endemoniado lanzando su estocada de 3 fases en su forma demoníaca, partiendo la espada del dios, sintiendo lo que verdaderamente es una batalla, alzando las manos al cielo casi en oración, empuñando entre sus manos la misma nada, haciendo descender esa espada invisible cortando los huesos del humano, llegando así a la cima de la espada, sin pensamientos, sin armamentos, esa técnica conocida como la Moushuken. Todo llegando a su fin en el capítulo 95, donde en el choque final entre estos dos espadachines, y tras recibir la Moushuken por segunda vez, Okita se lanza con todo de sí listo para el ataque final hacia su rival, el cual estaba al borde de la muerte por el desgaste de su propia técnica, el niño demonio usando su estocada de 3 fases por última vez perforando el cuerpo del dios japonés, el cual lentamente se desvanecía con una sonrisa en su rostro, pero triste al no poder blandir más su espada, volviéndose polvo cósmico dándole la victoria al destajador de humanos más fuerte, Okita Souji. Una pelea intensa de principio a fin, aunque tenían capítulos que cortaron un poco la acción, pero que eran necesarios para explorarlos más como personajes o el lore de Shumatsu. Aún así es de los mejores en cuanto a coreografía. La increíble química entre los personajes la hace muy disfrutable, aunque tiene sus fallas como el gran desaprovecho del escenario, donde después de la mano Magaeshi se limitaron a chocar sus espadas en medio de la arena, sin aprovechar lo que quedaba de ciudad, pero que lo compensa con lo frenética que fue y sus personajes, de los que hablaremos a continuación. Personajes. Aquí habiendo una clara diferencia en cuanto a la apreciación por parte del fandom. Por un lado, Susano es considerado como uno de los mejores personajes, y con justa razón, mientras que en contraparte Okita es considerado, mayormente por el fandom latino, como el peor personaje. Pero ¿eso es cierto o simplemente están ardidos de ver a un japonés ganar? Bueno, es lo segundo, ya que Okita es un buen personaje, uno con una motivación clara y personalidad marcada, apareciendo desde la pelea de Jack vs Hércules, mostrándonos su gran gusto por las peleas y su hiperactividad, con grandes deseos de luchar para cumplir su deseo de darlo todo en un combate como un verdadero samurái. Algo que podría decirse es que su motivación es una copia tanto de Lubu como de Raiden, al básicamente ser luchar con todo de sí, pero no, enfatizándose esto en su pasado, en donde empieza con una conversación que tiene Okita Souji con Kondo, donde Okita le explica lo acomplejado que se siente por su mitad demoníaca y el no poder controlarla. Aquí Kondo le explica el cómo ser un verdadero samurái consta de poner sus vidas en sus convicciones y desvanecerse con una sonrisa en combate. Okita prometiéndole eso a Kondo, siendo esto la gran motivación para luchar con todo de sí como un verdadero samurái, ya que en vida la tuberculosis le impidió seguir luchando al punto de ni siquiera poder blandir su espada, esto afectándolo demasiado al no poder ir con el resto del Shinsengumi a la guerra Boshin, la que terminó siendo su última batalla. Okita insistiendo en seguir practicando ya que Kondo lo esperaba, encontrándose nuevamente con su demonio interno Onigo, el cual para el pesar de Souji le dice que el horrible estado de su cuerpo le impedirá cumplir su promesa a Kondo, negándose a eso en llanto al querer blandir nuevamente su espada junto a sus compañeros del Shinsengumi, con esto dejando claras las bases de sus motivaciones, siendo así bastante diferente a lo que serían Lubu o Raiden. Sinceramente con esto Okita no es un mal personaje, pero tampoco es uno particularmente bueno. Pasado sirvió para que Okita tuviera un poco de profundidad y no fuera tan plano como cierto francotirador, además de que de alguna manera se debía justificar su forma demonio. Muchos dicen que pasado es muy escueto y que deben de leer Chiruran, que es la obra de donde viene Okita, para entender más profundamente y empatizar con el personaje, a lo que no puedo decir nada porque no lo leí, pero personalmente puedo compartir el hecho de que al pasado de Okita Souji le falta algo más. Ahora vayamos con el verdadero MVP de este combate, Susano no Mikoto, el destajador de dioses más fuerte y uno de los 3 dioses nobles del panteón japonés, siendo el más perfecto y el de mayor rango de los 3, siendo un dios protector que con su espada iba derrotando a los dioses malvados que encontraba, encargado por Izanagi su padre el gobernar la tierra, aceptando su misión, derrotando monstruos por donde pasaba, usando solo su espada para acabar con estos monstruos, ganando el aprecio de los humanos, hasta que llegó ese día que le cambió la vida. Un monstruo con un garrote se encontraba ante 2 pequeños niños, uno de ellos portando una espada. Susano listo para hacer lo de siempre, acabar con el monstruo, pero algo inesperado pasó. El niño solo con su espada pudo derrotar a aquella bestia, ante la mirada incrédula del dios japonés, que no hacía más que preguntar cómo lo hizo. El niño le responde que fue gracias a su espada,
espada. Con ella incluso alguien débil le puede dar pelea a oponentes más grandes, siendo algo que su pueblo practicaba constantemente, estos inspirándose en el dios Susa, que todo su pueblo quería ser como él. El destajador de dioses emocionado al ver cómo era que se referían a él, sintiendo un cúmulo gigante de emociones en su ser, ya que para los dioses la espada solo era una mera herramienta para acabar con sus enemigos, pero los humanos habían creado técnicas para así vencer a oponentes más poderosos. Avergonzado, preguntándose qué diferencia su espada de la de ese humano, era algo que no podía comprender, llegando a la conclusión de que lo que había presenciado era sin lugar a dudas el arte de la espada. Arrodillándose ante el niño, con emoción en su rostro le pide que le enseñen ese arte de la espada. Sus hermanos criticándolo por esta decisión, cómo el dios de la espada aprendería de la espada de los humanos, pero completamente decidido dice que aprenderá el arte de la espada. Así que ante tal deshonra a los dioses decide renunciar a su título de dios noble. Amaterasu le pregunta el por qué esa actitud, a lo que responde que la pasión lo guía a seguir ese camino. Él nació como un dios perfecto, obteniendo todo, desde ser un dios noble, el dios de la espada, incluso gobernar sobre la tierra, pero el arte de la espada es diferente. Después de conocer algo así no puede parar al sentir la pasión inundando su ser. Lo entiende, pero que debido a eso merece la expulsión del Takamagahara para siempre, aceptándolo, yéndose a viajar por el mundo para aprender el arte de la espada, que evolucionaba con la humanidad misma, absorbiendo ese conocimiento al punto de parecer un loquito de centro, pero eso no importaba, ya que la pasión era lo que lo motivaba, buscando en esta ronda despertar dentro de Okita la pasión que el destajador de humanos había despertado en el dios japonés en este combate. Simplemente uno de los mejores personajes en Shumatsu, no solo por su carisma y encanto natural, sino por su trasfondo y su pasado, que es de los mejores, volviendo a Susanoo de los personajes más complejos, un dios perfecto en todo, uno de los nobles del panteón japonés, dios de la espada y gobernante de la tierra, pero contrario a la mayoría de los dioses, su sereno y bonachón actuar lo hace sumamente querible, cambiando de su actitud calmada y casi inexpresiva a alguien sumamente apasionado y feliz de poder seguir aprendiendo del arte que lo enamoró, y llegar al clímax de su felicidad en su combate con Okita, del cual equivocadamente se tildó de fanboy, ya que Susanoo no era fanboy de Okita, sino que admiraba en su totalidad todo lo que él representaba, la expresión máxima del arte de la espada y la expresión misma de lo que significa ser un samurái. Curiosamente, él mismo encajando sin buscarlo en la definición de ser un samurái según Kondo, un dios que vivió según sus convicciones, sin importar lo que los demás digan, y muriendo con una sonrisa en su rostro. Sin duda, un excelente personaje. Ritmo. Esta fue una pelea que a consideración personal tuvo un ritmo bastante bueno. Desde el momento en el que Okita se avanzó sobre Susanoo con su estocada de 3 fases, estaba claro que se avecinaba un combate súper rápido y frenético, lo que gran parte terminó siendo, ya que exceptuando los capítulos 88 y 89 que fueron los capítulos con menos acción, de resto fue todo lo contrario. Esta pelea siendo algo curioso en cuanto a ritmo, ya que al menos en mi caso al ir leyéndola mes a mes esta ronda se me llegó a ser tediosa, pero para este video al leerla toda de corrido me di cuenta de que en ritmo no fue tan mala exceptuando algunos capítulos. En fin, ¿qué podemos concluir con esto? Ya que es obvio que ni de cerca esta ronda es mala o un bodrio, pero tampoco podríamos llegar a considerarla una muy buena, ya que a pesar de sus aciertos, como el gran personaje que es Susanoo y la coreografía que en su mayoría es buena, exceptuando el hecho de que no aprovecharon la ciudad, es una ronda la cual en términos generales es buena, pero que tampoco destaca como las mejores, siendo una que yo pondría en un término medio, cumpliendo con el ser una ronda decente y ya. Pero de lo que sí todos podemos estar de acuerdo es que lo mejor de la ronda no fue ni su coreografía, ni sus pasados, ni Susanoo, sino que lo mejor de esta ronda es indudablemente la hermana de Susanoo. Bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Digan cuál sería la siguiente ronda que les gustaría que le haga este tipo de videos. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.